Bueno, acá estamos en la segunda parte de la jornada de hoy, jornada doble, jornada netamente moronense, como decíamos, después de la exposición de la doctora Miriam Pereira. Ahora tenemos nada menos que a Pablo Rodríguez. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andás? Nos conocemos, creo. Así De es, algún lado nos conocemos. ¿Cómo va, Pablo? todo bien. Bueno, Una una alegría alegría que estés poder acá. estar presente. Sí, Y bueno, justo dijimos lo mismo, no está guionado. Sí, una alegría, realmente. Y bueno, con un tema realmente para mí muy interesante, eh, porque me va a permitir aprender algo de Kierkegaard. Ya sabés que tengo ahí una especie de talón de Aquiles. Y bueno, y en relación con el primer Deleuze, nada menos. Un Deleuze todavía me parece poco trabajado, así que, así que bueno, nada, me parece que va a estar genial, como siempre. Así que nada, te presento, si te parece. dale, adelante. Bueno, Pablo Uriel Rodríguez nos va a hablar acerca del Kierkegaard de Deleuze, la presencia del danés en qué significa fundar. Pablo es doctor en filosofía por la Universidad de Morón y profesor en filosofía por la UBA. Investigador asistente del CONICET, profesor adjunto de la Universidad de Morón en las cátedras de Filosofía Social y Teoría Política y Metafísica de la carrera de Filosofía de la Universidad de Morón. Docente de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, participa en diversos programas de investigación en la Universidad de Morón y la Universidad Nacional General Sarmiento. Bueno, Pablo, todo tuyo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Juan Manuel. Aprovecho para agradecer la invitación, agradecerle también a la universidad este espacio. Creo que son importantes estos momentos que revitalizan lo que es la vida académica universitaria. Bueno, como decía Juan Manuel, yo quizás aclarar, ¿no? Mi formación académica está fundamentalmente vinculada con el pensamiento de Kierkegaard, el autor al cual le dediqué mi tesis doctoral, eh, y también a lo que sería el pensamiento post-hegeliano del siglo XIX, ¿no? Incursiono de manera amateur en distintas temáticas y un poco eh, la exposición de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Más allá de lo que es el estudio específico de la obra de Kierkegaard, también me interesa eh, hacer un análisis de la recepción de Kierkegaard en el pensamiento del siglo XX y del siglo XXI, y en ese sentido la invitación de Juan Manuel me sirvió para poder profundizar en lo que es la recepción de Kierkegaard en Deleuze. Fueron necesarias un par de décadas para que el tratamiento que Deleuze le brinda a la obra de Kierkegaard comenzara a resonar en la literatura especializada. El carácter esporádico y sumario, ¿no?, de las alusiones de Deleuze a Kierkegaard, junto con la sospecha bastante extendida de que los proyectos teóricos de ambos autores son radicalmente ajenos entre sí, explica, ¿no?, en gran medida esta falta de interés. Sin embargo, en lo que es el campo de los estudios kierkegaardianos, esta tendencia empezó a revertirse en los últimos años. Hay dos trabajos muy buenos, uno del portugués José Miranda Justo y otro del francés Arnaud Bouganiche,
que ofrecen un estudio pormenorizado de las múltiples referencias a Kierkegaard dispersas en las obras de Deleuze, tanto aquellas que escribió en solitario como las que escribió junto a Guattari. Lamentablemente el panorama dentro de lo que serían los estudios emprendidos por especialistas en la filosofía de Deleuze es bastante diferente, ¿no? Casi no se contabilizan trabajos dedicados a la presencia de Kierkegaard en el pensamiento de Deleuze. Mi intención entonces un poco es contribuir en la medida de mis posibilidades y con mis limitaciones a mejorar la comprensión de la relación entre ambos filósofos, centrándome en lo que hasta la fecha constituye una suerte, yo diría, punto ciego en lo que es la bibliografía que explora el vínculo entre estos filósofos. Porque los estudios previos se centraron principalmente en las referencias de Deleuze a dos libros seudónimos de Kierkegaard, publicados ambos en 1843, que son La Repetición, que es un texto seudónimo firmado por Constantin Constantius, y Temor y Temblor, ¿no? Atribuidos a Johannes de Silentio, que son quizás dos libros muy conocidos de Kierkegaard, y son los libros, al menos Temor y Temblor, uno de los primeros, o quizás el primer libro que se traduce al español, que se publica acá en Argentina. Obviamente que la centralidad de estos textos está plenamente justificada porque los temas que abordan y el enfoque que el danés ensaya en estos textos son indudablemente los que más interesan a Deleuze. Sin embargo, el filósofo francés también menciona implícita o explícitamente tópicos kierkegaardianos medulares presentes en otros escritos, ¿no? Como por ejemplo La enfermedad mortal, que es lo que acá se conoce como Tratado de la Desesperación, Estadios en el camino de la vida, sobre el concepto de la ironía, ¿no? Es llamativo porque quizás la cita textual más extensa que Deleuze hace de Kierkegaard sea sobre este libro de Kierkegaard, sobre el concepto de ironía, que es su tesis doctoral, ¿no? Y esta cita está presente en Lógica del Sentido. Ahora bien, entre las alusiones frecuentemente desestimadas se encuentran aquellas que hacen referencia a migajas filosóficas y el concepto de angustia, que son dos obras publicadas bajo seudónimo casi simultáneamente en 1844. Son 3 o 5 días de diferencia entre la publicación de una obra y la otra. Entonces mi exposición se va a centrar en estos dos textos, pero bueno, voy a dejar de lado las referencias más evidentes, incluidas en Diferencia y Repetición, en Lógica de Sentido y en Mil Mesetas, para enfocarme en el tratamiento que, creo yo, prepara y aclara las alusiones que están presentes en esos libros. Me refiero al curso que es fundar o que significa fundar de los años 1956 y 1957. Entonces, bueno, para arrancar voy a hacer algunas indicaciones generales sobre el material del curso y la presencia de Kierkegaard en el mismo, y después voy a ocuparme un poco del tratamiento de cada una de estas dos obras de Kierkegaard y voy a concluir con algunos comentarios. Bueno, Deleuze tiene un poco más de 3 años, ¿no? Cuando dicta a fines de 1956 y principios de 1957 este curso, que es un curso de preparación, ¿no? Es un curso de preparación para el ingreso a los estudios superiores. Lo dicta en el Liceo Louis le Grand de París, que se titula, bueno, ¿qué fundar? Y el contenido de estas lecciones permaneció desconocido hasta el año 2006, cuando se publica en Internet, ¿no? Un manuscrito de 42 páginas que tiene los apuntes tomados por un tal Pierre Lefebvre,
que fue un estudiante del curso. Casi una década más tarde va a aparecer publicada una traducción al inglés a cargo de Arjen Kleinheinrenbrink, algo así, debe ser holandés. Y esta versión en inglés respeta, ¿no?, el estilo telegráfico de las notas originales de Lefebvre, sacrifica, ¿no?, por momentos cierta fluidez del texto, aunque, bueno, el traductor dice que él repone algunas palabras faltantes en algunos tramos. Y al mismo tiempo la traducción al inglés incluye al pie del texto principal las referencias a las obras y fragmentos de libros aludidos por Deleuze, ¿no?, que no figuraban en el manuscrito de Lefebvre, y que, bueno, obviamente uno, todo este aparato crítico lo tiene que tomar con pinzas, porque en definitiva es una reconstrucción del traductor, ¿no? Aunque en algunos casos el manuscrito tiene algunas frases entre comillas, por lo cual uno supone que o bien les lee el texto en el curso, o bien que el alumno, digamos, organizó este material, quizás poniendo él las comillas o las transcripciones de ciertas citas. Bueno, el curso que es fundar, Deleuze lo dicta durante ese periodo que él mismo describe, ¿no?, como un vacío de 8 años en su vida. 3 años antes había publicado la monografía sobre Hume, ¿no?, Empirismo y Subjetividad, de 1953, y 5 años después va a aparecer el texto Nietzsche y la filosofía, en el 62. Y la particularidad de las clases, ¿no?, que dicta en el Liceo Louis Le Grand, tiene que ver con el hecho de que Deleuze quizás no recurre, ¿no?, a lo que más tarde va a ser una estrategia característica de él, ¿no?, de exponer sus ideas a través del pensamiento de algún filósofo específico, ¿no?, Spinoza, Kant, Leibniz, ¿no?, en ese ejercicio de ventriloquía, sino que va a abordar de forma directa una de las temáticas más relevantes, ¿no?, de lo que es la historia de la filosofía, que es el problema del fundamento. Ahora, en lo que atañe específicamente a Kierkegaard, la publicación del curso ofrece datos de gran valor, ¿no?, para analizar lo que es la relación de Deleuze con el pensador danés. ¿No? Que, por ejemplo, es un texto que estos dos estudios que yo mencionaba al principio, de Miranda Justo y del francés Arnaud Boaniche, no tienen en cuenta, ¿no?, porque ellos trabajan directamente con las obras publicadas. Y yo quisiera mencionar 3 cuestiones, ¿no? Se podrían mencionar otras, pero por lo menos las que yo detecté sobre este curso, que serían las siguientes. Primero, que el material publicado permite apreciar con un poco más de exactitud la magnitud de la influencia que tiene en Deleuze y su lectura de Kierkegaard el filósofo ruso Lev Yestov, y particularmente una obra que se titula Kierkegaard y la filosofía existencial, ¿no?, que es otro clásico, que también se tradujo tempranamente al castellano y bueno, fue publicada acá en Argentina por editorial sudamericana. Yestov va a ser una de las fuentes que sigue Deleuze en relación a Kierkegaard. Las otras son Jean Ball, ¿no?, el famoso existencialista francés, Camus, Benjamin Fondin, que es otro existencialista francés, y también Pierre Mesnard, que es un especialista en Kierkegaard, que esto es llamativo porque en lógica de sentido, en esta cita larga del concepto de la ironía,
Deleuze no la toma directamente del texto de Kierkegaard, sino de una selección de textos que está en un libro de Pierre Mesnard. Y claro, Deleuze cuando transcribe el nombre pone Pierre Menard, ¿no? Entonces, bueno, yo me volví loco hasta que me di cuenta que en realidad estaba mal tipeado y tampoco se corrigió en ninguna de las ediciones a otros idiomas, ni el castellano, ni nada. Eso, una primera cuestión, ¿no? La importancia de Chekhov. En segundo lugar, las clases revelan que Deleuze estaba al tanto de numerosas obras de Kierkegaard. Aparecen mencionados o aludidos este texto sobre el concepto de ironía, o lo uno o lo otro, en distintos momentos. Temor y temblor, las migajas filosóficas, el concepto de la angustia. Y bueno, la tercera y última cuestión es que el curso que fundar, por un lado, confirma, ¿no?, que la noción deleuziana de repetición hunde alguna de sus raíces en el tratamiento que Kierkegaard le da a dicho fenómeno, y por el otro, que establece una conexión entre este concepto y otros tópicos claves de la producción filosófica del danés, como por ejemplo el pecado, la angustia, la teoría de los estadios de la existencia, que Deleuze no explicita tanto en sus obras posteriores. Bien. Paso entonces a lo que es el tratamiento que va a hacer Deleuze de estas dos obras, ¿no? Comienzo con las migajas filosóficas. Y Deleuze introduce el tratamiento de este texto en un contexto teórico bastante llamativo, ¿no? La sección específica del curso que se ocupa de este libro seudónimo comienza fijando un contrapunto entre lo que serían dos clases de pensadores. Por un lado, tendríamos un grupo de pensadores que preguntan, o cuya pregunta fundamental es ¿qué debemos hacer? Y Deleuze dice, bueno, por otro lado, hay un grupo, él lo llama de autores malditos, que formula la interrogante ¿qué podemos hacer? ¿No? Para los primeros autores, lo primordial es la moral, el cumplimiento individual de la ley y el deber. Para los autores malditos, la preocupación central es ética, ¿no? Es decir, que el individuo logre plasmar en la existencia plenamente su poder. En la medida en que la ley y el deber exigen de manera universal, es decir, a todos los seres humanos sin excepción, la cuestión moral termina siendo de carácter anónimo o impersonal. El problema ético, en cambio, va a poseer una incumbencia exclusivamente personal e intransferible, ya que, en definitiva, lo que realmente distingue a un ser humano de otro, podemos decir, lo que lo singulariza es su poder, ¿no? Todas estas son ideas que van a reaparecer, por ejemplo, en el curso sobre Spinoza, ¿sí? En medio de Spinoza. Y bueno, en el libro de Spinoza, La filosofía práctica. Y bueno, Deleuze también señala que los pensadores éticos distinguen dos formas de existir, entre las cuales el individuo tiene que elegir. Es posible existir de manera inauténtica, acatando lo general y evitando la pregunta sobre el propio poder, pero también se puede existir de forma auténtica, ¿no?, planteando hasta sus últimas consecuencias la cuestión sobre el propio poder. Y acá, sorpresivamente, sitúa a Kierkegaard dentro del grupo de los autores malditos, junto a Hobbes y a Spinoza. A continuación, lo que hace Deleuze es sostener que la exigencia ética de llevar el propio poder hasta el final también define el movimiento del pensar, ¿no? Y en este sentido hay que decir que el pensamiento pretende algo paradójico, ¿no?, que es pensar lo impensable. Y para desarrollar esta idea, cita
Deleuze un pasaje del libro Migajas Filosóficas, firmado por el seudónimo Johannes Climacus, que, bueno, dice así, ¿no? Y esto aparece directamente en lo que es una de las traducciones francesas de la época, ¿sí? No aparece esto entre comillas, pero el texto es de corrido, la traducción francesa, así que lo más probable es que haya sido una lectura, ¿no? Dice, bueno, no hay que, yo lo voy a leer en lo que es la traducción al castellano, ¿no? No hay que desestimar la paradoja porque la paradoja es la pasión del pensamiento y el pensador sin paradoja es como el amante sin pasión, un dechado mediocre. Pero la suprema potencia de la pasión es querer siempre su propio derribo. Y así también la pasión suprema de la inteligencia es desear el choque, aun cuando el choque redunde de un modo u otro en su derribo. Esta es entonces la suprema pasión del pensamiento, querer descubrir algo que él mismo no puede pensar. Bueno, este fragmento aparece al comienzo del capítulo 3 del libro de Kierkegaard, que se titula La paradoja absoluta. Tiene un subtítulo que creo que es un capricho metafísico. Y en realidad, a lo largo de este capítulo, lo que va a ser el seudónimo de esta obra, que es Johannes Climacus, es presentar una discusión de lo que son las pruebas racionales de la existencia divina. Y se rechaza, ¿no?, tanto lo que sería la demostración de Dios a partir de sus efectos, ¿no?, el argumento, el tipo de argumento cosmológico, como la demostración de Dios basada en su esencia, ¿no?, el famoso argumento ontológico que se discute más bien en sus variantes modernas, ¿sí?, en el texto de Kierkegaard, Descartes, Leibniz y Spinoza. Ahora, Deleuze, digamos, no acompaña, ¿no?, ese rumbo, o por lo menos no lo aborda en ese momento, sino que lo va a retomar después, y en su lugar, después de presentar este fragmento, retrocede a lo que es el capítulo primero de las migajas filosóficas. Y lo que a él le interesa mostrar es cómo Kierkegaard construye un modelo teórico alternativo a lo que sería el modelo de la reminiscencia platónica. Bueno, este modelo, ¿no?, de la reminiscencia se resume en la tesis que Platón, bueno, como es habitual, ¿no?, plantea o postula por boca de Sócrates en el diálogo Menón, ¿no?, el famoso episodio en el cual Sócrates logra que un esclavo comprenda y exponga el teorema de Pitágoras a través de una serie de preguntas y respuestas, ¿no? Y esa tesis central es que todo aprender es un recordar. Y Deleuze lo que va a hacer es reproducir las tres principales consecuencias que el seudónimo extrae de dicha tesis, ¿no? Por lo menos lo que Deleuze entiende que son las tres consecuencias principales que el seudónimo kierkegaardiano extrae de la tesis Todo aprender es un recordar. Y ahí dice, ¿sí? Ahí les leo. Primero, ¿no? Esto ya sería el texto de Deleuze. Primero, la verdad no adviene al alma desde fuera, sino que la persona que ignora solo ha de recurrir al recuerdo para volverse consciente de lo que sabe. Segunda consecuencia, si la verdad es interna, entonces Sócrates, el maestro, no es más que la ocasión para que el discípulo recuerde, ¿sí?, el obstetra.
Tercero, el conocimiento olvidado siempre ha estado ahí. Por esta razón, el instante carece de consistencia en sí mismo. El punto de partida temporal es irrelevante, el instante cae en lo inesencial. Bien, antes de pasar a lo que sería la presentación que va a ser Deleuze del modelo alternativo que propone Climacus, me parece que lo más conveniente es un poco pensar o desarrollar un poco más estas consecuencias. Entonces, al menos tal y como migajas filosóficas, ¿no? Expone lo que sería la pedagogía inherente a este modelo de la reminiscencia platónica, el enseñar depende absolutamente del aprender, ¿no? Por ejemplo, Kierkegaard va a escribir a través de su seudónimo que toda enseñanza se funda, en definitiva, en que la condición esté presente, faltando esta, nada puede un maestro. Es decir, bueno, ningún docente sería capaz de extender en lo más mínimo las fronteras de lo que su alumno puede conocer, ¿no? Y consecuentemente, desde una perspectiva esencial, se diría que el maestro carece de auténtica alteridad, ¿no? Y su identidad es irrelevante. Sea quien sea el maestro, el alumno nunca llega a ser más que lo que siempre fue. De manera que en este modelo socrático-platónico el sujeto que conoce se desplaza en la búsqueda del saber impulsado únicamente por sí mismo. Y entonces lo que sería el resultado de su actividad jamás puede rebasar lo dispuesto por sus posibilidades o capacidades intelectuales iniciales, ¿no? Y uno diría que, bueno, que esta condición inicial la podemos entender ya sea al modo platónico, ¿no? Como la contemplación de las formas o ideas en una existencia preterrenal, o también la podríamos entender en un sentido kantiano, ¿no? Como la estructura a priori de la subjetividad. Bien, entonces, puesto que cualquier eventual ampliación del conocimiento está determinada por una condición previa inmutable, en definitiva, todo nuevo saber no va a ser más que una variación más o menos ingeniosa de lo ya sabido. Y por esto, dentro del esquema socrático-platónico, no habría margen alguno para la adquisición de un conocimiento realmente inédito. No habría margen para la adquisición de un conocimiento que corre el límite de lo conocible. De manera que un poco la conclusión, ¿no?, a la cual nos va conduciendo el seudónimo es que en el modelo de la reminiscencia socrático-platónico el pensamiento permanece impertérrito, ¿no?, a salvo de todo choque y riesgo, encerrado en sí mismo. Y por esto mismo, digamos que a pesar, ¿no?, de ese apasionado deseo de alcanzar lo impensable, el individuo que piensa nunca logra acceder a lo impensable. ¿Por qué? Porque jamás puede encontrar lo diverso si no es haciéndolo igual a sí mismo, ¿no? Haciéndolo pensamiento y por tanto algo que ya no es diferente. Bueno, Deleuze va a decir que Kierkegaard le va a oponer a todo esto lo que él considera la verdadera contribución del cristianismo, ¿no? Rigurosamente hablando, las cosas en el texto de Kierkegaard no son así, si bien es innegable, ¿no?, que Climacus
emplea un vocabulario afín al cristianismo para desplegar las categorías específicas de lo que serían este modelo alternativo al socrático platónico. Lo cierto es que esquiva deliberadamente esta identificación. Pero bueno, ¿cuáles serían, ¿no?, según Deleuze, los principales elementos de este modelo alternativo? Bueno, en primer lugar, el maestro no es simplemente una ocasión, sino, bueno, Cristo. Lo que implica que quien enseña deja de depender de quien aprende y asume un rol central. En segundo lugar, hay un abandono de lo que sería la concepción circular del tiempo propia del pensamiento griego, ¿no?, donde todos los momentos son equivalentes entre sí, y se adopta una consideración de la historia en la cual hay un instante inicial que va a poseer un valor decisivo. En tercer lugar, se establece que aquel que busca la verdad no puede encontrarla en su interior y por lo tanto que tiene que recibir la condición de acceso a la verdad desde el exterior, ¿no?, de manos de su maestro. Y en cuarto lugar, que esta imposibilidad con la que tropieza el que busca la verdad no puede explicarse a partir de una mera carencia de aquella condición, sino como una oposición activa a la verdad. ¿Sí? No es simplemente un no saber, sino un no querer saber. Lo que, bueno, se lee en términos de pecado. Bien, esto es un poco la reconstrucción que hace Deleuze del modelo alternativo. Y a continuación lo que hace Deleuze es citar nuevamente las migajas filosóficas, un fragmento en el cual se dice todo el patos griego se concentra en la reminiscencia, el patos de nuestro proyecto se concentra en el instante, ¿no? Entonces, Deleuze pregunta, bueno, ¿qué sentido tiene esta noción de instante? En el texto de Kierkegaard, esta pregunta aparece resuelta con relativa sencillez, porque el instante es el momento en el cual la eternidad ingresa en la historia, ¿no? El momento de la plenitud del tiempo. La respuesta, digamos, de Deleuze es bastante más densa, ¿no? Él dice, se pregunta, bueno, ¿qué significa el instante? Y contesta, ahí les leo. Bueno, es uno con su primer tema, lo impensable. El cristianismo es la paradoja, el instante es uno con la pura existencia, esta existencia surge tan pronto como le damos la espalda. Y acá Deleuze abandona el primer capítulo de las migajas y retoma la argumentación del capítulo tercero. Y en primer lugar, bueno, remite el instante a lo impensable, es decir, a una fuera del pensamiento. Es decir, con el instante se postula la existencia de algo absolutamente irreductible a la capacidad cognitiva del individuo, que fuerza a este último, ¿no?, a abandonar la lógica interna de su pensamiento. En segundo lugar, el instante es equiparado con la pura existencia, ¿no?, que dice, bueno, que emergen y bien uno le da la espalda. Esto, bueno, es bastante difícil entender qué es lo que está planteando. Yo, hasta donde logro entender el texto, creo que la expresión hay que comprenderla a partir de lo que Deleuze desarrolla un poco más adelante, en un pasaje en el cual él, bueno, después de reconstruir brevemente lo que es la célebre prueba ontológica de la existencia de Dios en sus diversas versiones, y también las críticas, ¿no?, contra esta prueba, bueno, la crítica que formula Kant, ¿no?, la de los famosos 100 taleros,
Después de esto, Deleuze dice que Kierkegaard reivindica los derechos de lo existente y añade, ¿no? La existencia de Dios, ¿no? Dice Kierkegaard, aparece en cuanto soltamos la prueba, en cuanto le damos la espalda. Y según Deleuze, para desentrañar esta afirmación, hay que comprender que Kierkegaard pone la relación metafísica entre esencia y existencia a la par de lo que sería la relación física entre la cantidad y la cualidad. ¿Sí? Entonces, así como no hay manera de precisar en qué momento exacto el aumento gradual de una cantidad va a dar lugar al advenimiento de lo que sería una nueva cualidad, de la misma manera, tampoco es posible saber en qué momento el despliegue conceptual de una esencia será capaz de poner ante nosotros una existencia. De forma tal que la existencia surge de imprevisto, de forma instantánea, mediante un salto que introduce en la realidad algo que no estaba efectivamente presente en ningún desarrollo racional previo. Bien, con esto Deleuze concluye lo que es su tratamiento de las migajas filosóficas. Acá es como que el foco de atención del curso se modifica de manera abrupta y el hilo de la exposición da un salto de las migajas filosóficas al concepto de la angustia, ¿no? Y este giro Deleuze lo justifica diciendo que, bueno, que en realidad Kierkegaard, en lo que es su análisis en torno a las nociones de existencia, esencia, lo cualitativo y lo cuantitativo, no es muy original, ¿no? Pero sí es original en lo que es el tratamiento del pecado. Y acá lo que va a decir Deleuze es que en el concepto de angustia, ¿no? Que es un libro que aparece firmado por el seudónimo Vigilio Hafniensis, Kierkegaard desarrolla lo que él llama una auténtica filosofía del pecado, ¿no? En la cual la doctrina judío-cristiana se confronta con el pensamiento griego y las figuras bíblicas como Abraham y Job se enfrentan a Sócrates. Y lo que sería para Deleuze el corazón de la filosofía del pecado de Kierkegaard lo constituye su oposición a una concepción racionalista del mal. Y acá Deleuze señala o apunta un paralelismo, ¿no? Así como no es posible dar cuenta de la existencia a partir del orden de la esencia, ni alcanzar una novedad cualitativa a partir de una mera acumulación cuantitativa, para Kierkegaard tampoco se puede, dice Deleuze, concluir el pecado a partir de la pecaminosidad. Bien, veamos esto un poco en detalle, ¿no? Deleuze se concentra en su análisis del concepto de angustia, más que nada en los primeros 4 parágrafos del primer capítulo del libro. ¿Sí? El primer capítulo tiene 6 parágrafos. ¿Sí? Y fundamentalmente Deleuze se enfoca en el segundo apartado y en menor medida en el primero, en el tercero y el cuarto. Y lo que hay en esta sección inicial del libro es un análisis crítico de 3 conceptos, que son el concepto del primer pecado, el concepto de inocencia y el concepto de caída. Y el objetivo que persigue el seudónimo en este segmento inicial de su obra es mostrar de qué manera las concepciones tradicionales, tanto teológicas como filosóficas, de estas categorías lo que hacen es distorsionar, tergiversar el relato bíblico. ¿No? Lo que dice el relato bíblico sobre el pecado hereditario.
Sí, esta sería la traducción exacta del concepto que usa Kierkegaard. ¿Sí? Pero bueno, es lo que nosotros conocemos como pecado original. Bueno, ¿qué sería lo que se le critica a las interpretaciones tradicionales? Bien, de acuerdo un poco a lo que son las lecturas canónicas, el primer pecado de Adán funciona como la causa del primer pecado de todos los demás seres humanos, ¿no? Ya que la acción de Adán, ¿no? Cuando Adán muerde el fruto prohibido, introduce en el género humano la tendencia a pecar o esto que se conoce como pecaminosidad. Entonces, al momento de pecar, Adán se habría encontrado en una situación radicalmente distinta al resto del género humano, al resto de sus congéneres. Porque a diferencia de ellos, no habría actuado bajo el influjo de la pecaminosidad. Entonces, Adán peca por primera vez de forma incondicionada, es decir, no en virtud de una progresión, sino por medio de lo que sería un salto disruptivo. ¿Y qué sería lo que sucede en sus descendientes? Bueno, en sus descendientes, la pecaminosidad, ¿no? Que Adán introduce en el mundo y que se incrementa con cada nuevo pecado, dice el seudónimo de Kierkegaard, va determinándose cuantitativamente hasta que en un momento, por generación espontánea, se produce el primer pecado. Y entonces el seudónimo dice, bueno, este discurso tradicional que se monta sobre esta diferencia hace que el pecado del individuo posadánico sea más fácil de descifrar que el de Adán. Entonces Jafuniensis dice, bueno, el problema con esta perspectiva tradicional es que convierte el pecado en algo así como una especie de fenómeno biológico, ¿no? Como una especie de tara genética, de tara genética. Y él dice, o plantea, ¿no? Lo que subyace a su planteo es, bueno, si el pecado fuese una categoría natural, está bien, está perfecto esta explicación por una agregación cuantitativa. Pero el pecado es un fenómeno espiritual, ¿no? Un acto por el cual la libertad instituye un nuevo orden cualitativo en la existencia del individuo. Y como tal, es el producto de una decisión personal, ¿no? Y no puede ser el desenlace necesario o la conclusión lógica de la situación vital que lo precede. El pecado, en un momento formula el seudónimo sintéticamente, se presupone a sí mismo, ¿no? Así que en definitiva se pone a sí mismo. No surge, digamos, de condiciones que lo precedan. Y esta afirmación es válida tanto para el pecado de Adán, para el primer pecado de Adán, que es el primer pecado de la historia, como también para el primer pecado de cualquier otro ser humano. La pecaminosidad, en cambio, es una condición cuantitativa y si bien puede predisponer al individuo posadánico al pecado, nunca puede ser la causa del pecado. Bien, vuelvo entonces al curso que es fundar. Y Deleuze dice, bueno, el pecado es la aparición repentina de una nueva cualidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se puede pensar? Y Deleuze dice, bueno, la respuesta a esta pregunta, ¿cómo se puede pensar?, es la noción de angustia, ¿no? Y Deleuze arriesga una definición de angustia. Dice, la angustia es la conciencia de lo absolutamente diferente. No es tan fácil, ¿sí?, encontrar algún pasaje o aspecto del texto de Kierkegaard en el cual esté pensando Deleuze al proponer esta caracterización. Probablemente está considerando el hecho de que Jafuniensis señala
que a diferencia del miedo, ¿no? La angustia designa la relación afectiva de un individuo existente con un objeto que no logra determinar por completo, ¿no? Esta famosa distinción que después va a retomar Heidegger, que va a retomar Freud, no es que la tome de Kierkegaard, bueno, hasta donde se sabe, ¿no? Pero bien, ¿no? La singularidad de la angustia es esto, ¿no? Designa la relación afectiva del individuo con un objeto que no logra determinar por completo. Es decir, que la angustia es la conciencia de algo que el individuo no puede reconducir completamente a sí mismo. O, como va a decir Deleuze un poco después, la angustia es una conciencia psicológica dirigida a un objeto irreductible a dicha conciencia. Bien, entonces, después de esta definición que arriesga Deleuze sobre la noción de angustia, aparece una afirmación bastante importante, ¿no? Deleuze dice que en lo que respecta al abordaje del pecado, Kierkegaard desea que la categoría de angustia reemplace a la idea tradicional de la imperfección de la naturaleza humana, ¿no? O pecaminosidad. Bien, vamos un poco a aclarar esto. En el parágrafo 4 del primer capítulo del concepto de la angustia, Hausniensis discute con lo que sería una variante del discurso tradicional, ¿no? Que establece cierta imperfección humana como la causa explicativa de lo que sería el tránsito de la inocencia a la culpa. Concretamente discute con la doctrina del pecado de un teólogo suizo que se llama Usteri, que era un seguidor de Schleiermacher. Y de acuerdo con Usteri, ¿cómo ocurren las cosas? Bueno, la prohibición de comer del árbol de la ciencia es lo que despertó en Adán la concupiscencia. ¿Sí? La concupiscencia, que es una categoría de lo que es la teología moral cristiana, que tiene que ver con cierto desorden en los apetitos, ¿no? Y fundamentalmente cierta tendencia a la búsqueda de un placer desmedido y de manera deshonesta. Entonces, la prohibición despierta la concupiscencia y la concupiscencia concluye engendrando el pecado. Y lo que va a hacer el seudónimo de Kierkegaard es impugnar, ¿no? el empleo de esta categoría de la concupiscencia. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado transforma lo que sería el salto cualitativo en una progresión cuantitativa. ¿Sí? Y las razones serían dos. Primero, ¿no? Él dice, bueno, a ver, entendida como atracción por lo prohibido, la concupiscencia es un efecto del pecado. Por lo cual, utilizarla para explicar la pérdida del estado de inocencia supone, ¿no? el despropósito de afirmar la existencia de las consecuencias del pecado antes de la irrupción del pecado. Y en segundo lugar, desecha la concupiscencia porque implica un comportamiento individual demasiado nítido y preciso respecto a un objeto que a su vez aparece plenamente determinado. ¿Sí? Es atracción por un algo claramente determinado que está prohibido. Bueno, justamente estos dos motivos por los cuales se rechaza esta noción de concupiscencia van a delinear el perfil de lo que sería la categoría psicológica que tiene que sustituirla, que es la angustia. Y justamente lo que plantea el seudónimo es que este reemplazo de la concupiscencia por la angustia, es lo que hace posible un abordaje de la aparición del pecado en sintonía con las enseñanzas de la Biblia.
Entonces, el seudónimo incorpora el concepto de la angustia y establece dos características fundamentales. Dice, por un lado, que aunque la angustia está presente en el individuo culpable, también es un fenómeno anímico compatible con la inocencia. ¿Sí? Hay angustia en la inocencia. Por otro lado, la angustia entraña una relación ambivalente, ni fija ni unívoca, de simpatía, antipatía, de atracción y repulsión hacia un algo, y esto es muy importante enfatizarlo, igualmente indeterminado. ¿Y qué es entonces lo que gana con este reemplazo de la concupiscencia por la angustia? Bueno, la noción de angustia, por un lado, anula la posibilidad de que el individuo salte cualitativamente hacia el pecado desde una posición inicial de neutralidad e indiferencia. Entonces, a pesar de que la influencia psicológica de la angustia aproxima cuantitativamente al individuo al pecado, no determina necesariamente el salto cualitativo que hace realidad al pecado. ¿No? Es decir, sintéticamente, el pecado adviene al mundo en la angustia, pero no a causa de ella. Bien, casi en el anteúltimo capítulo del libro, Hofniensis dice que algunos fenómenos únicamente se manifiestan ante quien está en posición de la categoría adecuada, ¿no? Es decir, que es el concepto lo que hace perceptibles a ciertos fenómenos en su singularidad. Por lo cual uno tendría que decir que en toda esta construcción que hace el seudónimo, la angustia no explica el fenómeno del pecado, sino que se limita a observarlo y a hacerlo observable. ¿Sí? Porque la noción de angustia es la única categoría que permite captar el movimiento de la inocencia al pecado sin tergiversarlo. Y acá hay algo que a mí me resultó muy interesante para pensar esto, que está sugerido en el texto de Kierkegaard, y que tiene que ver con algunos comentarios que hace Deleuze en torno a Kierkegaard, tanto en Mil Mesetas con Guattari como en Diferencia y Repetición. Entonces, por ejemplo, en Mil Mesetas, Deleuze y Guattari dicen que Kierkegaard está interesado en los movimientos, ¿no? Y que este interés en los movimientos le permitió, podemos plantearlo en este sentido, calibrar un dispositivo que hace posible que en sus escritos alcance el umbral fotográfico o cinematográfico de la percepción, ¿no? Y ahí se presenta la idea de que Kierkegaard sería un precursor del cine, ya que justamente al observar los fenómenos fue capaz de acelerar o ralentizar la velocidad del movimiento existencial, ¿no? A conveniencia. Ellos esta afirmación la hacen considerando Temor y Temblor, pero la validez de esta afirmación la podemos extender al concepto de angustia, ¿no? Porque la categoría de la angustia le permite a la psicología realizar lo que ninguna otra ciencia puede hacer, ¿no? Que es acompañar el devenir anímico del existente hasta ese instante previo al salto cualitativo, ¿no? Registrando ciertas fluctuaciones imperceptibles de la subjetividad. Entonces, la angustia sería este dispositivo de aceleración y ralentización del movimiento de la subjetividad. En Diferencia y Repetición, Deleuze va a decir que, bueno, que en realidad sería un error
considerar que los escritos de Kierkegaard se limitan a ofrecer una nueva reproducción del movimiento alternativa a la que brinda Hegel, porque en rigor de verdad, para Kierkegaard, el movimiento lógico hegeliano no constituye movimiento alguno, ¿no? Y en este sentido, Deleuze va a decir, esperen que lo busco, esto estaba diferencia y repetición en lo que es las páginas 31 y 32 de la traducción al castellano de Amor Ortu, va a decir, bueno, en el caso de Kierkegaard, se refiere a Kierkegaard y también a Nietzsche en este pasaje, dice, bueno, se trata de hacer del movimiento mismo una obra, de sustituir representaciones mediatas por signos directos, de inventar vibraciones, rotaciones, giros, gravitaciones, danzas o saltos que lleguen directamente al espíritu. De vuelta, ¿no? Deleuze tiene en mente Temor y Temblor, ¿no? Pero este comentario también tiene validez para el concepto de angustia. Justamente Jaufniensis, en lo que es el parágrafo 3 del primer capítulo, critica a Hegel por haber identificado el concepto de inmediatez, que es un concepto lógico, que es una categoría que en Hegel tiene como destino necesario el ser superada, ¿no? Aufgehoben. Hegel entonces identifica este concepto lógico de inmediatez, cuyo destino es ser superada, ¿no?, por el desarrollo del pensamiento especulativo, con el concepto ético de inocencia, ¿no?, que solo puede ser abolida por una acción libre. Entonces hay una confusión hegeliana de dominios, y esta confusión hegeliana de dominios elimina el movimiento. Porque en definitiva lo que Hegel pone en juego con la superación de la inmediatez no es más que una transición dentro de un mismo registro, ¿no?, sin margen alguno para una transición cualitativa. ¿Por qué? Kierkegaard va a decir, bueno, o bien nos encontramos ante un movimiento inmanente a la inmediatez, donde la inmediatez se transforma a través de sí misma en inmediatez, o bien estamos en presencia de un movimiento inmanente a la inmediatez, ¿no?, en el cual la inmediatez existe únicamente como momento superado de la inmediatez. Bueno, frente a esto aparece la noción de angustia, que es la categoría que hace posible el movimiento, que es imposible dentro de lo que es el discurso hegeliano. Bueno, cierro con dos comentarios, ¿no? El primero se centra en las migajas filosóficas y en cómo el abordaje que hace el curso Que es Fundar contribuye, ¿no?, a la comprensión de ciertos pasajes de la obra de Deleuze. Y el segundo comentario me voy a enfocar en el concepto de angustia y voy a destacar cómo la interpretación de Deleuze ofrece nuevas perspectivas para lo que sería el estudio de Kierkegaard. Bien, en el capítulo la repetición para sí misma, de diferencia y repetición, Deleuze sostiene que Kierkegaard, esto está en la página 152, dice, bueno, que Kierkegaard recusa con absoluta contundencia el fundamento antiguo de Mossin y junto con él la reminiscencia platónica, ¿sí? Y a continuación añade, el fundamento no es más que una condición por defecto porque está perdida en el pecado y debe ser nuevamente dada en Cristo, ¿no? Esto obviamente que en el texto
no aparece con ninguna referencia a las migajas filosóficas, uno lo puede entender en función de todo lo que desarrolló en el curso, ¿no? Y hay una nota al pie, ¿no? Poco después de esas afirmaciones, en la cual se incluye una referencia al libro de Johannes Climacus, ¿no? Y Deleuze dice, bueno, la teoría kierkegaardiana de la condición, lo incondicional y lo absolutamente diferente es el objeto de las migajas filosóficas. Entonces, de alguna manera, el análisis del curso que es Fundar permite entender qué le aporta, ¿no?, el planteo de migajas filosóficas a una filosofía que va a estar centrada en la noción de repetición. Porque digamos que lo que Deleuze encuentra interesante en migajas filosóficas es su confrontación con un modelo de pensamiento que impide, que sería el modelo platónico, que impide la irrupción de la realidad en lo que la realidad tiene de inasimilable para la representación, ¿no? La descripción que hace Kierkegaard del modelo platónico de la reminiscencia, en el cual la verdad reside en la idea y el conocimiento se concibe como un simple retroceder hacia el encuentro de lo que ya ha sido, de alguna manera expone cierta lógica intrínseca a la metafísica occidental en su totalidad, ¿no? La disolución del ser y la diferencia en el pensamiento y la identidad. Bien, paso ahora a lo que es el comentario sobre el concepto de la angustia, ¿no? Cuando Deleuze concluye, ¿no?, el tratamiento de este texto en el curso, comparte, digamos, con el auditorio lo que él considera el centro, el núcleo del libro de Kierkegaard. Y Deleuze dice, bueno, que Kierkegaard considera su libro como, él dice, una investigación psicológica de la conciencia pecadora. La frase en el manuscrito aparece entre comillas, ¿no?, pero no corresponde a ninguna cita textual del libro. El traductor a la versión inglesa del curso remite esta expresión entre comillas a un pasaje de la introducción del libro en el cual Kierkegaard dice el presente escrito se ha impuesto la tarea de tratar el concepto de angustia de manera psicológica, teniendo a la vista y en mente el dogma del pecado hereditario. Esto no lo menciona el traductor al inglés, pero en definitiva este fragmento que él utiliza como posible referencia de lo que dice Deleuze no hace más que explicitar el subtítulo de la obra, ¿sí?, que es una simple meditación psicológica indicativa referida al problema dogmático del pecado hereditario. Bueno, si asumimos que estos fragmentos constituyen la base textual, ¿no?, de la fórmula de Deleuze, no podemos dejar de señalar que en la fórmula de Deleuze aparecen suprimidos los términos dogma y dogmático. Y esta exclusión es como que se refuerza unas líneas más adelante cuando Deleuze afirma la angustia es el estado psicológico que corresponde al pecado, ¿no? Y de esta manera el pecado, dice Deleuze, deviene una dimensión existencial. Entonces, lo que estaría insinuando Deleuze es que con este tratado sobre la angustia, Kierkegaard despliega una psicología de la conciencia pecadora en paralelo a la tradicional teología dogmática del pecado, ¿no? Yo avanzo después, quizás lo podemos mencionar, pero esto se relaciona con un comentario muy marginal en 1000 mesetas
donde se habla de una microteología en Kierkegaard. Pero bien, al menos en el concepto de angustia, a Kierkegaard en el concepto de angustia no le interesa concebir al pecado desde una óptica moral y básicamente en ninguna obra le interesa abordar el pecado desde una perspectiva moral, es decir, no le interesa el pecado como transgresión de un código normativo. Ahora, en el concepto de la angustia, tampoco parece estar muy interesado en pensar al pecado desde una perspectiva teológica, es decir, como una desobediencia a la voluntad divina, sino que en el concepto de la angustia el pecado se entiende como una pérdida de la libertad, ¿no? Como un estado en el cual el individuo está en contradicción consigo mismo, tanto a un nivel corporal como psicológico y espiritual. De forma tal que podríamos decir que para Deleuze esta psicología de la conciencia pecadora de Kierkegaard descifra los efectos concretos, físicos y anímicos del pecado en la subjetividad, ¿no? De forma tal que la filosofía de Kierkegaard no pretende servirse de fenómenos subjetivos como el tedio, la angustia o la desesperación para preguntar y responder qué es el pecado, es decir, no está interesada en explicar y justificar el dogma a través de un análisis de la subjetividad, sino que en lugar de eso, su objetivo es preguntar, bueno, ¿cómo vive el pecador? O, o mejor dicho, ¿cómo se experimenta la existencia bajo la idea del pecado? ¿No? Y Kierkegaard se enfocaría entonces en describir y en comprender de qué manera representaciones dogmáticas como la culpa, el pecado, la fe, la redención o la existencia ante Dios afectan la intimidad de la existencia, ¿no? Y esta influencia es real, ¿no? Incluso si se cuestiona o rechaza la veracidad de tales conceptos. Es decir, bueno, no importa si existe algo así como el pecado, Dios, la redención. El tema es que tiene realidad en la conciencia del creyente. Entonces, a partir de esto, podríamos decir que el estudio, ¿no?, de lo que es la obra de Kierkegaard, como sugieren en su último libro, Deleuze y Guattari, debe orientarse por las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo configuran la inmanencia los conceptos religiosos de Kierkegaard, ¿no? O qué intensidades vitales produce la noción kierkegaardiana de trascendencia. Bueno, con esto concluyo y les agradezco la atención. Bueno, Pablo, gracias a vos, la verdad que estuvo excelente la exposición, interesante, muy interesante. Para mí, que soy poco conocedor de la obra de Kierkegaard, siempre me ayuda a pensar algunas cosas, a interrogarme, a, bueno, interesarme también. Yo estoy leyendo la repetición con algunos intervalos y después te haré algún comentario. Pero, bueno, primero, si alguien de las personas presentes te quiere comentar o preguntar algo, Valentina, Sigifredo, María del Carmen, creo que está conectándose. Me figura así. No, se desconectó. Dice Valentina, buenísimo, Pablo, muy interesante para darle otra vuelta a la angustia también como estudiante de psicología. Sí, ¿no, Pablo? Porque, claro, la angustia no es exactamente un fenómeno psicológico. Vos en algún momento de tu exposición planteaste eso, ¿no? Como que sí tiene que ver con estado psicológico, pero que abre o remite a una instancia que es irreductible al campo psicológico. Creo que más o menos lo que expresaste fue eso. Sí, a ver, para Kierkegaard, bueno, él va a decir, ¿no?, que la angustia es una categoría de la psicología, pero es una categoría que permite el ensamblaje de un dispositivo
de una suerte de diálogo, digamos, entre ciencias que permiten captar algo que ninguna ciencia podría captar por separado, ¿no? Que es el pecado, porque en definitiva el pecado no lo va a poder explicar ninguna ciencia porque, bueno, es lo mismo que intentar explicar el mal. Lo que sí se puede hacer es tratar de observar cuál es el estado anímico, cuáles son las modulaciones de la subjetividad, antes del pecado y después del pecado, ¿no? Él presenta, bueno, la famosa imagen del vértigo, ¿no? Él dice, bueno, la angustia es el vértigo de la libertad, dice, es como alguien que mira el abismo, ¿no? ¿Y dónde está la responsabilidad del vértigo? Dice, bueno, en el que mira, por un lado, pero también en el abismo, ¿no? Es decir, y dice, bueno, a la libertad le entra en vértigo, se desmaya y después cuando recupera, digamos, se recupera, se descubre culpable, ¿no? Entonces es interesante porque justamente lo que hay acá es como si hubiese, ¿no? Una secuencia en una filmación que se puede captar, como se puede filmar gracias a este dispositivo de la angustia, pero siempre hay una escena faltante, ¿no? Es decir, hay una escena, digamos, que no podemos filmar, ¿no? Que es esta escena de la caída. Y acá también está esa cuestión interesante, porque ese salto cualitativo es una caída, es el salto de la caída, ¿no? Y ahí es donde se juega esa ambigüedad de la angustia, donde hay una actividad, pero también hay una pasividad, ¿no? En la caída, por un lado hay una acción del sujeto, pero también hay una pasividad. ¿Sí? No es eh, un acto como cualquier otro, es un acto donde el individuo estaba en una situación, que era la de la angustia, ¿no? Y es en esa situación en la cual se produce el pecado. ¿Por qué se produce el pecado? Bueno, es imposible definirlo. Lo que sí podemos es, bueno, captar a través de la angustia estos movimientos. Ahora te pregunto yo, Pablo, pero dice Sigifredo, muy interesante, gracias. ¿Podrían abundar en la idea de microteología? Muchas Sí, justamente estoy tratando de encontrar, no puedo abrir, porque había escrito una nota al pie al respecto. Eh, eso está en mil mesetas. En un momento eh, es como que se distingue, ¿no? Por un lado, entre lo que sería el flujo molar del pecado, que tiene que ver con lo que es el discurso eclesiástico, ¿no? Y Deleuze y Guattari dicen, bueno, en este discurso eclesiástico lo que se hace es, bueno, clasificación de los pecados, ¿no? Pecados venales, cardinales, pecados mortales, ¿no? Los pecados capitales. Por otro lado, cuántas veces, ¿no? Qué, qué tipo de constricción se debe hacer frente a cada pecado, ¿no? Está todo codificado. Y frente a esto aparecería esta noción de microteología que tiene que ver con el flujo molecular de la pecaminosidad, ¿no? Y esto responde, en definitiva, a... no es algo que se oponga
al flujo molar del pecado, sino cómo en todo caso se codifica al nivel de la conciencia del individuo todo ese discurso, digamos, más apegado al dogma. Aparece esa noción. Y ahí, ahí en realidad aparece toda una serie de referencias que sobre las distintas cuantificaciones de la pecaminosidad que hacen más que nada referencia al texto de la enfermedad mortal. Pero en la nota al pie aparece el señalamiento de la microteología como algo que Kierkegaard despliega en el concepto de la angustia. Porque en definitiva, el tema de Kierkegaard es eso, no es tanto el pecado, sino el impacto en la subjetividad de esta noción de pecado. Y de hecho, hay como una tendencia, ¿no? Kierkegaard en un momento del texto dice, bueno, cuando los teólogos tienen que abordar el texto de la Biblia, es como que tienen muy incorporados determinados pasajes, tanto del Génesis como de otras partes de la Biblia, ¿no? Entonces, dice, lo que termina ocurriendo es que no leen el texto, porque quedan fijos en esos pasajes y explican, interpretan a la luz de ciertas concepciones que traen, ¿no? Y él dice, no, hay que volver al texto seco, o sea, volvamos al texto mismo, ¿no? Y de alguna manera el concepto de la angustia, el primer capítulo, tiene toda una parte destructiva que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, en un artículo, Patricia Dean plantea una suerte de análisis conceptual, ¿no? Bueno, depurar, digamos, los conceptos de lo que la tradición ha sedimentado sobre ellos, ¿no? Y analizar el texto limpio, ¿no? Y ahí es donde aparecen estas categorías. Bueno, lo que de alguna manera nos va a permitir entender el texto son estas nuevas categorías, ¿no? Fundamentalmente la categoría de la angustia. Ahora, cuando uno lee el concepto de la angustia, y yo siempre se lo digo a cualquiera que esté leyendo el texto, le digo, decime en qué momento aparece Dios. Porque la realidad es que no aparece. En un momento, Kierkegaard dice, bueno, está, ¿no? La palabra de la prohibición. Y dice, bueno, en realidad, si Dios le habla así a Adán, y si suponemos que Adán es un ser humano, digamos, en estado de inocencia, y él la inocencia lo equipara con la ignorancia, Adán no tenía manera de entender lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? Entonces, si en definitiva lo que desencadena todo este proceso que deriva en el pecado es la prohibición, no nos queda otra más que decir que en definitiva Dios es el responsable de la caída, ¿no? Y si, bueno, evidentemente no queremos llegar a esa conclusión, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Adán se habla a sí mismo. Incluso en un momento dice, en realidad es el lenguaje el que le habla a Adán. Pero él dice, Adán hablándose a sí mismo es como un nene que está repitiendo palabras que no entiende, ¿no? Y justamente esas palabras son las que generan angustia. ¿Por qué? Porque Adán, a partir de la prohibición, se vuelve consciente de algo, que hay algo que él puede hacer. No tiene ni la más remota de idea de qué es lo que puede hacer. No se puede
ni representar lo que puede hacer, ¿no? Y lo que de alguna manera se le devela es su yo como un yo puedo. Y él puede algo aunque no lo quiera. La voluntad todavía no aparece, ¿no? Lo que hay inicialmente es algo, puedo algo. No sé si lo quiero o no lo quiero, pero puedo algo. Y lo que angustia es eso, ¿no? Es esa posibilidad indefinida que, que se abre, ¿no? Y eso Pero es eso como que te arrastra, ¿no? O sea, el hecho de tener alguna conciencia de que podés algo es casi como que te empuja o que te tienta. Sí, y ahí es donde dice, por eso es importante la angustia como fenómeno ambiguo, ¿no? Y ahí él pone el ejemplo de los nenes y de la fascinación que tienen los nenes frente, él dice, bueno, a las historias y a los cuentos infantiles, ¿no? El nene que está escuchando Caperucita Roja y que por un lado quiere que llegue el momento en el cual el lobo se come a Caperucita, pero otro lado tampoco lo quiere, ¿no? Esa relación doble. Él dice, para que esto funcione, la angustia tiene que ser siempre una conciencia dirigida a un objeto que no tiene que estar claramente definido y que, por otro lado, es una tendencia afectiva doble, ambigua, de atracción y de repulsión, ¿no? Esa ambigüedad, antipatía y simpatía, ¿no? Y justamente eh, en un momento dice, bueno, y Adán, ¿qué pudo entender de todo esto? Y dice, bueno, no entendió nada. Dice, y en definitiva, él en un momento dice, bueno, un perro, yo lo cago a pedos un perro, y el perro no entiende. Ahora, sabe que se mandó una, ¿no? Entonces, lo que dice es la situación de Adán cuando Dios eh, le anticipa, ¿no? En el relato de la Biblia, si comes vas a morir, bla, 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 es como la del perro al que lo están cagando a pedos por algo que hizo. No tengo idea, ¿no? No sé lo que me está diciendo, pero por el tono en el que me lo dice, bueno, me mandé una macana. ¿No? Pero no tiene forma de figurarse exactamente lo que hizo. Eh, Está pero a lo que bueno, voy Pablo, es... está bueno. Sí, Perdón, seguí, que después te pregunto. sí, no. Nada, simplemente esa cuestión, ¿no? Y quizás sería interesante, que es algo que me propongo hacer en algún momento, es a hacer una comparación, ¿no? De lo que es esta explicación que Kierkegaard hace de la caída de Adán con la que propone Deleuze en el curso sobre Spinoza, en medio de Spinoza, ¿no? Cuando toma este, eh, cuando toma un poco lo que es la reconstrucción que hace Spinoza, ¿no? Que en definitiva la orden de Dios no entrañaba un contenido moral, sino ético. Es mirá, no coma la fruta porque te va a caer mal, ¿viste? Y el otro, bueno, no entiende, va y la come. En un momento del curso alguien tiene una intervención, ¿no? Le hace una pregunta que no está registrada y él contesta mencionando algo sobre Kierkegaard y él dice, bueno, en esta reconstrucción que hace Spinoza no hay angustia en Adán, ni siquiera llega a entender, ni siquiera llega al grado de, de angustiarse. Claro, claro, con eso, con relación a eso, por ahí te quería preguntar, porque me dio la impresión, no sé si estoy en lo correcto, de que la angustia
sería una especie de límite entre la inocencia y la culpa, o la inocencia y el pecado, por ahí mejor dicho, ¿no? Como si fuera una situación liminar la de la angustia, como que toca ambos extremos. Sí, 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 es que es un fenómeno, digamos, que está presente en los dos estados. Y justamente por eso es la categoría adecuada. Porque la concupiscencia es claramente una categoría de la culpa. Por lo cual, si yo la quiero hacer operar acá, estoy contrabandeando categorías. En cambio, la angustia es una categoría, digamos, que está presente en los dos estados, en el estado de inocencia y en el estado de, de culpa. Que en definitiva hay un autor danés de principios, de fines del siglo pasado y de principios del siglo XX, que se llama Harald Hofding, que es interesante porque ahí hay un nexo entre... Hofding es un autor que Nietzsche leyó, ¿sí? Y lo poco que Nietzsche pudo llegar a haber sabido de Kierkegaard, además de saberlo de Brandes, lo sabe de Hofding. Y Hofding dice, bueno, hay dos clases de pensadores, ¿no? Los pensadores que plantean el SAP del salto, ¿no? Los pensadores del salto cualitativo y los pensadores, digamos, de la transición cuantitativa. Dice, pero la grandeza de un pensador es ser capaz de incluir la otra perspectiva en su posición, ¿no? Y lo que dice es, Kierkegaard es un pensador del salto cualitativo, pero con la angustia piensa la transición. La piensa hasta donde la puede pensar, ¿no? Sin abandonar esa noción de salto cualitativo, ¿no? Entonces, lo que hay es un intento por pensar esa transición, pero de forma tal que la transición no decante lógicamente en el cambio cualitativo. En definitiva, uno puede decir que ahí hay un interés, si se quiere, dogmático, porque si la transición cuantitativa termina explicando el pecado, bueno, chao, el pecado desaparece como acto de la libertad, porque pasa a ser una consecuencia lógica. Pero justamente, bueno, con la angustia lo que se intenta es pensar eso. Sin embargo, no sería la angustia la causa del salto, o sea, no es que salto No, porque estoy angustiado. no, claramente Esto no. quedó. No. El salto ocurre en la angustia, pero nunca a causa de la angustia. Eh, Justamente eso es lo que él quiere dejar en claro. No decir, bueno, a ver, lo máximo que puedo hacer es tratar de acercarme lo más posible a el momento del salto. Y para acercarme al momento del salto, acudo a este concepto de la angustia, que creo que ahí es interesante lo que plantean Deleuze y Guattari en Mil Mesetas y Deleuze en Diferencia y Repetición. Es que es esto, ¿no? En definitiva, este concepto es lo que permite observar esa transición, ¿no? De hecho, Kierkegaard presenta todo esto como una especie de experimento psicológico, ¿no? Y él dice, bueno, en realidad lo que se trata es tratar de construir un sujeto, ¿no? Y después someterlo a, a determinadas circunstancias para poder observarlo. Entonces está esta cuestión que les menciona en Diferencia y Repetición, ¿no? De que se comporta como si fuese un director de escena, ¿no? Un director de teatro, que dispone un personaje, dispone un escenario y le da indicaciones al personaje para que ejecute un movimiento, ¿no? Y que justamente uno podría decir, bueno,
todo el libro se termina transformando en un artefacto que tiene como objetivo conducir al lector a que haga esa experiencia, ¿no? De ese movimiento. Lo que vos hablabas justamente del movimiento durante tu exposición y ahora mismo, ¿no? A mí me remitía a la repetición porque me pasó algo muy particular. Mientras leía el libro, mientras estoy leyendo el libro, y es que a cada instante me sucedió que yo encontraba repeticiones algunas evidentes, marcadas, señaladas, pero otras que vas descubriendo en el texto, ¿no? Como que literariamente, sin explicitarlo, a través de diferentes situaciones, te va mostrando como una especie de universo de repeticiones. Todo se repite, actitudes, gestos, viajes, situaciones, y, y eso creo que, por lo menos en mi experiencia de lectura, le da como un gran movimiento, como un dinamismo al texto. Pero puede ser que sea una impresión de alguien que recién No, no, empieza a leer sí, aquí. no, es que, a ver, es que es la idea en el texto. De hecho, fíjate que tiene dos grandes partes y la segunda parte arranca repitiendo ya el título. Eh, y Claro, claro, justamente claro. lo que busca el autor del texto es, bueno, tratar de generar una repetición, ¿no? Está buscando la, la repetición y por eso, bueno, insiste con este viaje y bueno, no se dan las circunstancias que él espera y retorna a la casa. Bueno, por lo menos voy a encontrar todo como lo dejé y ahí voy a tener una repetición y no, porque resulta que el mayordomo se le ocurrió organizar todo, entonces vuelve y está todo distinto y él dice, Sí, no, no, bueno, esto es como la corneta del cotillón, que es un instrumento que nunca lo puedes hacer sonar dos veces de la misma manera. Eh, y sí, y en definitiva lo que el texto de alguna manera eh, muestra o revela es que eh, no se puede generar voluntariamente la, la repetición, ¿no? Es algo del orden de lo que acontece, ¿no? Que cuanto más se intenta repetir, menos se logra, ¿no? Y es un tema, por ejemplo, de Deleuze hay una expresión que saca de Kierkegaard, porque la saca de Kierkegaard, lo que pasa es que en el texto no está tomado, que es son sacarle la diferencia a la repetición, que es una frase que está extraída del texto del concepto de la angustia, ¿no? Porque hay un tema, y es que en casi todos los comentarios sobre, sobre Kierkegaard y Deleuze en relación a la repetición, que se concentran todos en el texto de la repetición, pero no se le da pelota que en la nota al pie, en una de las notas al pie, Deleuze dice, préstenle atención a una nota al pie, que está en la introducción del concepto de la angustia, y también préstenle atención a el material que incorpora el traductor al francés, que está tomado de los diarios de Kierkegaard. Que yo creo que mucho de lo que dice en el texto, porque yo me detuve en el curso de que fundar en estas dos obras, pero aparecen otras también mencionadas y aparece también la repetición. Y mucho de lo que dice sobre la repetición en el curso
tiene que ver con esta referencia que él hace al material, digamos, del diario. Y lo que tiene es eso, ¿no? Que hay muchas cuestiones cuando uno las lee de corrido, de las que no se percata, pero después, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene el recorrido por este curso, ve que estaban desarrolladas ahí. Que lo que a lo mejor en la obra es una mención de 2, 3 líneas, tuvo todo un desarrollo, es decir, que no es que llegó bartoleando a eso que dijo, ¿no? Sino que hay todo un trabajo previo. Bueno, acá encontré, ¿no? Lo que me preguntaban de... Les leo la nota que había escrito sobre el tema de la microteología. Entonces, bueno, los comentarios finales al concepto de angustia del curso que es fundar parecen preludiar la fugaz referencia al danés presente en la sección micropolítica y segmentariedad de Mil Mesetas. Deleuze y Guattari distinguen entre una macroteología y una microteología del pecado. La primera, o sea, la macroteología, emana de la autoridad institucional de la Iglesia y opera a un nivel molar. La macroteología tiene como finalidad administrar el poder eclesiástico a través de un sistema que tipifica las clases de pecado, fija su ocurrencia y establece una codificación que mensura las infracciones y sus respectivas reparaciones, ¿no? Confesión y penitencia. La segunda, la microteología, ya no opera al nivel molar del dogma eclesial, al nivel de las representaciones colectivas instituidas y las normas de conducta generadas por aquellas representaciones, sino en el flujo molecular de la pecaminosidad, es decir, al nivel de las creencias y deseos individuales, del impacto concreto del dogma en la subjetividad realmente existente. Para el individuo existente, lo fundamental son, por un lado, los polos en los cuales él está emplazado, el pecado original y la salvación, y por otro lado, los cuanta de la pecaminosidad, ¿no? Y ahí él enumera el pecado de no ser consciente del pecado, el pecado de ser consciente del pecado, etc. A pesar de que, como plantea Arnaud Bogananich, la enumeración de los cuantas se acerca en mayor medida al análisis del pecado y su progresión en la segunda parte de la enfermedad mortal, Deleuze y Guattari en nota al pie remiten este aspecto del tratamiento kierkegaardiano del pecado al concepto de angustia. Bueno, comentando este pasaje, Miranda señala que los autores de Mil Mesetas no oponen la microteología kierkegaardiana al sistema molar eclesiástico del pecado, sino que sugieren que las categorías psicológicas del danés hacen comprensibles los efectos de la macroteología tradicional del pecado. Bien, es un poco sería la cuestión y esta referencia a la microteología. Muy interesante, muy interesante. Y pensaba que a lo mejor justamente una cosa que le puede resultar interesante a Deleuze es esta cosa de que la angustia se mueve entre dos polos, como una especie de límite, pero de algún modo es un tercero y desarticula el dualismo o lo convierte en otra cosa. Lo mismo, Deleuze suele jugar o coquetear, tanto en solitario como con Guattari, ¿no? Con aparentes dualismos, lo molar y lo molecular es uno de ellos. Muchos están tentados a creer que hay ahí un dualismo, pero en realidad lo expone, juega con eso, pero siempre en algún punto te dicen, él en solitario o con Guattari, que no hay que tomarlo como una oposición, como una contraposición rígida. Y me parece que eso puede serle o resultarle tentador del concepto de angustia, ¿no? Aparentemente se introduce un dualismo, inocencia-culpa o inocencia-pecado, pero hay algo ahí que hace, llamarlo nexo, llamarlo límite, no sé,
cuál sería la palabra más correcta, pero que desarticula ese dualismo. Juega con el dualismo y a la vez lo desarticula. O no sé si desarticula es la palabra. Sí, pero... porque, a ver, la angustia, por ponerlo de alguna manera, porque uno puede hacer esta lectura, ¿no? En definitiva, en toda esta cuestión, ¿no? De que en definitiva se está discutiendo el tema del pecado original, pero lo que está de fondo es, bueno, tratar de explicitar cómo irrumpe la subjetividad, ¿no? Cómo irrumpe el yo, ¿no? Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué hay, qué era el yo antes de ser un yo? ¿No? Claro. Y el tema es, bueno, no, a eso directamente no podemos ir. Ahora, sí, en lo que es nuestra experiencia de la subjetividad, hay ciertos fenómenos que nos permiten reconstruir esa prehistoria, ¿no? Y la angustia es uno de ellos, ¿no? El planteo es la angustia, porque ¿qué es lo que va a decir, qué es lo que dice Kierkegaard? En realidad, la experiencia consciente que nosotros tenemos de la angustia es de una angustia que es distinta, ¿no? a la angustia previa al primer pecado. No, en todo caso, esa es una angustia que habremos sentido en algún momento, pero que no la podíamos tematizar, ¿no? Todo lo que podemos tematizar ahora tiene como base la experiencia actual de la angustia, que es una angustia posterior al pecado. Pero bueno, se puede reconstruir a partir de ahí ese instante previo, porque en definitiva el fenómeno es el mismo, más allá de que tenga gradaciones diferentes, ¿no? Pero esa es la clave, ¿no? Es un fenómeno fronterizo. La Claro, cuestión, exactamente. por ejemplo, a ver, hay algo, ¿no? Que yo siempre digo, a Kierkegaard se lo conoce por la famosa teoría de los estadios, ¿no? Bueno, pum, 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 esto. Y claro, a Kierkegaard en realidad eso no le importa. Lo que le importa, y en esto yo creo que acierta Deleuze, lo que le importa es el movimiento. Y en todo caso, estético, ético, religioso, son los polos, son los términos, es decir, bueno, lo postulo porque sí, tiene que haber un de dónde hacia dónde, pero a mí lo que me interesa es el movimiento, ¿no? Y justamente lo que se trata de reconstruir en las obras es ese momento del movimiento, ¿no? Hay obras que, por ejemplo, tratan de pensar en la transición de lo estético a lo ético. Bueno, ¿bajo qué circunstancias se da el pasaje de una comprensión estética de la existencia a una comprensión ética? De lo estético a lo religioso, de lo ético a lo religioso, ¿no? Pero en un momento Kierkegaard, en el postscriptum, agrega, dice, bueno, están estos tres estadios, pero también hay dos confines, que son la ironía entre lo estético y lo ético y el humor entre lo ético y lo religioso, ¿no? Y claro, como puntos limítrofes, son zonas de transición. Ahora, una zona de transición que permite movimiento para un lado y para el otro, ¿no? Y ahí está la cuestión, ¿no? de Kierkegaard, que en realidad esto no es un progreso lineal y los movimientos van para un lado y para el otro. Y en realidad se complejiza porque estas zonas limítrofes, dice Kierkegaard, también son zonas de confusión para el mismo sujeto. ¿Sí? Estas zonas limítrofes, a lo mejor yo me autopercibo en un determinado estadio cuando en realidad estoy en el otro, ¿no? Y entonces es como que
las categorías se construyen para tratar de explicar ese movimiento, ¿no? Aparece mucho la cuestión del límite, ¿no? En una obra dice, bueno, yo a lo mejor no, hay un país que nunca lo visité, no sé cómo es, dice, pero si yo logro recorrer el país con el cual limita por su frontera, recorriendo la frontera de un país, puedo dibujar el contorno del otro aunque no lo conozca, ¿no? Entonces yo creo Es que cierto. ahí está claro, ahí está la cuestión, ¿no? Y en definitiva, eh, lo que lo que se quiere describir es algo que no se puede describir con ninguno de los estadios, ¿no? De hecho, él hay en una obra hace referencia a un grabado que es un árbol, creo que son dos árboles, ¿no? Y entre las ramas y las siluetas de los dos árboles, si uno observa, es como que se forma la imagen de un general, ¿no? Él dice, bueno, de Napoleón. ¿No? Y él dice, bueno, en definitiva, yo a Napoleón lo puedo ver porque tengo los dos árboles. Si saco alguno de los dos árboles, ya no lo veo, ¿no? Y de alguna manera, eso representa un poco este dispositivo de los estadios. Lo que yo quiero ver, lo tengo que ver oponiendo a los dos estadios. Porque lo que quiero ver es lo que está en el medio. Ahora, para verlo, necesito tener los dos estadios, si no, no lo veo. ¿No? Y de vuelta, la angustia, uno puede pensarlo así. Es la categoría que me Claro. permite ver algo. En un punto hay algo de kantiano, en el sentido de que el fenómeno se decodifica o tiene sentido a partir de una categoría, ¿no? Lo que pasa que hay una vuelta de rosca porque lo que Kierkegaard va a decir es que hay categorías que lo que hacen es manifestar fenómenos negativos. O sea, fenómenos cuya esencia no es el aparecer, el mostrarse, sino el ocultarse. ¿No? Él dice, bueno, el fenómeno de la angustia es un fenómeno negativo, ¿no? Y la categoría de la angustia es lo que de alguna manera me permite visibilizar lo que se oculta. Bueno, muy interesante y quizás esto, Pablo, ayude a introducir el concepto de angustia en los estudios de leucianos, ¿no? Yo en algún momento pensé si se podía pensar un existencialismo maquínico, por ejemplo, o algo semejante, que ya no sería para nada el sartreano, por ejemplo, no sé. Tengo algunos garabatos escritos al respecto, pero está bueno porque el concepto de angustia es un concepto muy fuerte, muy potente, y no hay mucho escrito sobre Deleuze y la angustia. Y quizás podría llegar a verlo. Sí, por eso yo tengo, digamos, como objetivo tratar de ir recopilando esas alusiones a la angustia, porque es llamativo, en el curso de Spinoza él dice esto, bueno, no hay angustia. Ahora, en el libro sobre Spinoza, la filosofía práctica, cuando arranca dice, bueno, el angustiado Adán, y angustia aparece en itálica. Entonces, a ver, ahí no hay forma de que eso no sea un guiño a Kierkegaard, pero después no lo menciona en ningún momento, ¿no? Pero simplemente lo pone ahí y uno dice, bueno, a ver qué está queriendo decir. Quizás sea una ironía, ¿no? Porque justamente el Adán de Spinoza no se angustia. Pero bueno, sí, habría que hacer ese recorrido. Bueno, perfecto. La verdad que estuvo
súper interesante. A medida que hablamos me surgen más cosas, pero creo que hemos tenido un tiempo prudente y podemos continuarlo en cualquier otro momento. Realmente a mí Sí, me interesó mucho, ya te digo, porque me motiva porque yo no soy, estoy muy lejos de ser, como sos vos, un especialista en Kierkegaard, y me genera un poco de intriga y la repetición medio que logró engancharme, así que después te voy a pedir consejos cuando termine la repetición a ver con qué puedo continuar. Bueno, sí, Pablo, sí, sí. Perfecto, bueno, nada, mil genial. gracias por el No, tiempo, por la a exposición. vos por la invitación, bueno, a la universidad por generar el espacio, como dije al principio, y bueno, a los a las personas que nos han acompañado durante la exposición también, a Valentina, a Sigifredo y bueno, también a, a Mari Carmen A que se María del Carmen. comentó y también la gente que sé que quiso conectarse y no pudo, bueno, a Mario, que quizás A nos escuchan en Mario, algún momento. en Eh, alguna, en la y grabación, sí, a Mario le en la mandamos grabación, que es el cumpleaños de Mario en la mañana. repetición, Le- en la repetición, en la repetición lo estamos saludando en el día de su cumpleaños. claro, Bueno, Pablo, seguimos en contacto como siempre perfecto. y muchísimas gracias. No, a ustedes. Bárbaro.